Nuestro tema es el matrimonio. Y bueno, el pastor decía, compartía acerca del tiempo que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros de diferente manera, el tiempo de casados. Yo tengo 21 años de casado y se han hecho muy cortos. Y tenemos, ustedes y yo tenemos precedentes mucho mejores. Aquí hay matrimonios que tienen más tiempo y matrimonios que particularmente para nosotros han sido un ejemplo. Pero es importante que matrimonios que llevan mucho tiempo, más o menos tiempo, o poco tiempo, o si alguien, porque veo que hay algunos solteros, quiere casarse, recuerde los principios antiguos, lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio, porque eso no ha cambiado. Probablemente cambien condiciones, aspectos culturales, tradiciones y otras cosas, pero el matrimonio, como Dios lo diseñó, sigue siendo exactamente el mismo. Y Él sigue queriendo exactamente lo mismo con respecto al matrimonio. Así que me voy a ir un poco atrás, solo un poco, unos cuantos siglos. Dice la Confesión Bautista de Londres 1689 acerca del matrimonio. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. En su segundo párrafo dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza, se refiere a la impureza sexual. En su tercer párrafo dice, pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Esto fue escrito hace ya algunos siglos. 1689, ya usted puede hacer cuentas, ¿no? Más de 3 siglos. No exacto. Pero ¿qué les parece si vamos más atrás? Por allá del año 60 después de Cristo aproximadamente, no tengo la fecha exacta ahora, en la carta a los Efesios, carta que ustedes conocen en su Biblia, encontramos un pasaje que es muy conocido, es muy citado por la mayoría de los cristianos cuando hablamos del matrimonio. Y con razón, porque el apóstol Pablo al escribirlo, lo único que está haciendo es replicando o recordando algo que ya se había dicho antes en el capítulo 5 de Efesios. Efesios 5. Nada más vamos a leer el versículo número 31. Pablo está dando instrucciones acerca del matrimonio. Y él primero da las instrucciones y luego habla de la causa, es decir, ¿de dónde viene esto? Versículo número 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego después usted puede ir un poquito más atrás en el capítulo 19 de Mateo, no vaya o siquiera anótelo, donde el Señor Jesucristo nos muestra en los primeros versículos acerca de la base esencial del matrimonio que es indisoluble, a no ser por causa de algo que en verdad es causa, pero el matrimonio es indisoluble. Así que el Señor Jesús y Pablo apelan al principio, al orden de Dios que Dios estableció en el comienzo, porque lo que cité en Efesios capítulo 5 también aparece en Génesis.
Y ahora sí, váyase ya más al principio. ¿Sí? Me estoy yendo un poquito hacia atrás en tiempo. Primero empecé hace con 300 años, luego después le dije que se fuera ya al año 60 después de Cristo, luego después unos años antes en el ministerio de Cristo, tal vez el año 30 o 31, y ahora estamos yendo al comienzo, en el capítulo 2. Usted encuentra que después de que Dios hizo al hombre y a la mujer, Él declaró, en el capítulo 2, por favor, versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, yo recuerdo haber conversado sobre quién dice estas palabras. ¿Quién dice estas palabras? Si usted lee el pasaje, se dará cuenta que el hombre está hablando, pero luego hay como un punto y aparte y dice, por tanto. Bueno, obviamente Génesis fue escrito por Moisés y lo que Dios le reveló a Moisés es que por esta causa el hombre, cuando forme un matrimonio, al formar una nueva familia, se unirá integralmente con su esposa, con su mujer. Ambos serán una sola carne. Así que les decía hace un momento, nosotros como matrimonios, con poco, con mucho tiempo, tenemos que estar constantemente recordando de qué se trata esto del matrimonio. Así que empezaré respondiendo una primera pregunta. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Bueno, a lo mejor tú y yo decimos, bueno, matrimonio pues es lo que tenemos mi esposa y yo. Ese es el matrimonio. Bueno, hay quienes definen el matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer, donde se adquieren derechos y obligaciones. Pero esa definición es pobre con respecto a lo que Dios establece, porque el matrimonio no es un contrato, es más que un contrato. El pasaje que hemos citado tanto en Efesios como en Génesis nos muestran claramente que el hombre y la mujer, se unen en uno solo. Un escritor y predicador y consejero cristiano, Jay Adams, lo define como un pacto de compañerismo, por decirlo de manera sintetizada, un pacto de compañerismo. Ahora quiero citar con ustedes algunos pasajes donde se habla de la relación matrimonial como un pacto. Proverbios 2:17, esta es una advertencia obviamente contra la infidelidad o contra el hombre que descuida a su esposa. Versículo 17 del capítulo 2 de Proverbios dice, de la mujer, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El proverbista alinea el matrimonio con un pacto que no solo se hizo con el cónyuge, sino que también se hizo con Dios. Malaquías 2:14, no sé si ustedes, amados hermanos, amigos, Malaquías es un libro que por su naturaleza es altamente reprensivo respecto a la conducta que el pueblo de Israel había tenido apartándose de Dios. Entonces usted lee Malaquías y por secciones el profeta está reprendiendo en una y en otra área de la vida con respecto a haber abandonado a Dios o haberle dado la espalda a Dios. En el capítulo 2, versículo 14, hay una pregunta y él dice, mas diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado, ha dado testimonio, ha declarado, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces el matrimonio es un pacto de compañerismo. Voy a dar una definición un poquito más amplia ahora. El matrimonio es un pacto que se realiza voluntariamente, con un compromiso y una determinación a cumplir lo pactado.
es un pacto sellado o confirmado con un juramento. Hay testigos, objetos que se intercambian como un recordatorio de dicho pacto. Este pacto de compañerismo, hermanos, es acompañado de un juramento. Todavía, gracias a Dios, usted puede escuchar a los jueces del registro civil en nuestro país decir esta frase: delante de Dios y de los testigos aquí presentes. Un juramento consistía en poner a Dios por testigo. Usted puede aprender eso en la misma escritura. Cuando alguien juraba, lo que estaba haciendo era llamar o invocar al Señor como un testigo acerca de un asunto. Por eso los juramentos no deben ser dados con ligereza, porque Dios es el testigo. Ustedes han leído en la Biblia donde dice, vive Jehová y vive tu alma, ¿verdad? Cuando hay una declaración era porque era como decir, vive el Señor, Él es Dios, Él es el viviente, y Él es mi testigo de que, y entonces hacían su declaración. Entonces, el matrimonio es un pacto donde se realiza un juramento. Este es sellado y confirmado por Él y por los testigos que están alrededor. Adán y Eva se casaron y el testigo fue Dios. Alguien puede pensar que se trata solamente o meramente de un documento, pero el documento solamente es una consecuencia del compromiso realizado en el pacto de compañerismo. Ahora usted dirá, hermano, pero en nuestros días, ¿quién piensa que el matrimonio es un pacto? Es más, eso suena como antirromántico, porque, pues, por compromiso, yo le voy a contestar, ¿sí? Sí es un compromiso, sí es un compromiso. Y usted dirá, mano, pero es que me tiene que nacer del corazón. Tenga cuidado, porque la Biblia dice claramente que el corazón es perverso y malo y pocos pueden conocerlo realmente. Entonces no es que le nazca del corazón. El pacto de compañerismo es una determinación voluntaria, consciente y clara que no incluya las emociones, por supuesto que las incluye, pero no depende de ellas. El asunto es que no depende de las emociones. El mundo ha engañado a nuestros jóvenes o incluso tal vez a nosotros, teniendo una expectativa meramente romántica, ignorando que el matrimonio es un pacto. Es algo que compromete de por vida a aquellos que lo realizan. Usted escucha al juez, y estoy hablando del juez, hermano, no estoy hablando del predicador. El juez le dice que usted va a estar con su cónyuge, con su esposa o esposo, según corresponda, en las buenas y en las malas. ¿Y quién se siente bien en las malas? Nadie. Entonces, ese pacto no depende de nuestras emociones. Ese pacto debe estar fundamentado claramente en un compromiso delante de Dios para con aquella persona que Dios, por su providencia, ha puesto para que sea tu esposo o esposa. Ahora voy a ampliar todavía más el concepto. ¿Qué es un matrimonio? Dice un escritor, el matrimonio es un regalo. El matrimonio es una oportunidad de aprender cómo amar. ¿Sí escucharon eso? Para amar de a de veras. El matrimonio nos enseña a amar. Yo leí de un hombre, él escribe acerca de la disciplina que un hombre debe de tener. Luego les paso el nombre porque se me fue ahora. Pero él dice, si algo manifiesta la relación matrimonial es tu claro egoísmo. Tu incapacidad, bueno, más bien tu falta habitual de amar y de vivir para otra persona. Y si te casas y todo, eso es un caos. No, lo que pasa es que estabas acostumbrado a solo preocuparte por ti y el matrimonio es preocuparte por alguien más que por ti. Entonces el matrimonio es una oportunidad de aprender cómo amar. Sigue diciendo este hombre, el matrimonio es un viaje en el cual nosotros como viajeros nos enfrentamos a muchas decisiones y somos responsables por ellas.
El matrimonio se construye teniendo como base el compromiso de comunicarse. Así que tenemos que aprender a hablar el lenguaje de nuestro compañero o compañera, según corresponda. El matrimonio siempre se ve influido más de lo que nos damos cuenta por cuestiones sin resolver de nuestro pasado. El matrimonio es un llamado al servicio. El matrimonio es un llamado a la amistad. Y escuchen el matrimonio es un llamado al sufrimiento. Oh, hermano, yo me quiero casar para ser feliz. A decir, hermano, entonces yo estoy cumpliendo porque mi esposa está sufriendo. No, evidentemente es un llamado al sufrimiento porque ahora no se trata solo de ti, se trata de tu esposa o de tu esposo. Y ahora lo que le duela a tu esposo o a tu esposa te dolerá a ti. Ahora lo que le falte, si tiene una salud delicada, si tiene una dificultad, cualquiera que sea, o tus propios hijos, nuestros hijos, causarán lágrimas en nosotros. El matrimonio es un proceso de refinamiento. ¿Saben ustedes lo que es el refinamiento? Para hablar de los metales, el refinamiento es la purificación de un metal. Y normalmente para purificar un metal, pues hay que meterlo al fuego. Y luego se hace un proceso para nada más sacar el metal precioso y la escoria quitarla. Y luego otra vez. Y así una y otra vez. Entonces el matrimonio es un proceso de refinamiento. Es una oportunidad para que Dios nos refine. O sea que cuando tú y yo experimentamos dificultades en nuestro matrimonio, es porque Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso a veces también duele. Bueno, yo diría que casi siempre duele. Por no decir siempre duele. Porque tenemos arraigado en nosotros mucho de nosotros. Decía, es una oportunidad para que Dios nos refine y nos transforme en la clase de persona que Él quiere que nosotros seamos. El matrimonio no es un acontecimiento, sino una forma de vida. Porque pensamos, bueno, el día de la boda, ese es mi matrimonio. No, ahí empieza. El matrimonio es, te casas y hasta que uno de los dos fallece. Ese es el matrimonio y es una forma de vivir. El matrimonio implica intimidad en todas las áreas y esta intimidad debe alcanzar lo espiritual, lo intelectual, lo social, lo emocional y lo físico. Bueno, hermanos, todo esto que he dicho está encerrado ahí en Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Podemos concluir la primera pregunta. El matrimonio es un pacto de compañerismo, es un juramento hecho delante de Dios para con otra persona, comprometiéndose a amar y a vivir en un servicio dispuesto, alegre y gozoso, mutuo entre ambos, dispuesto a continuar o a superar el sufrimiento o la aflicción, a ser moldeados corrigiendo todos aquellos malos hábitos o defectos de carácter o vicios que hay en nosotros para la gloria de Dios y para bendición de nuestro respectivo cónyuge. Ahora, en segundo lugar, ¿qué comunica el matrimonio? Hermanos, esto es algo que en verdad a mí siempre me hace pensar, oh Señor, ¿cuánto tengo que trabajar yo en mi propia vida? El matrimonio comunica algo, tiene el propósito de comunicar algo y por cierto ese algo es glorioso. Ese algo es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Pablo lo expresa ahí mismo en la carta a los Efesios en el capítulo 5. Vean cómo Pablo mezcla continuamente, haciendo una analogía entre la relación del esposo y la esposa y la relación de Cristo con su iglesia.
Ahora, deben de tener en mente, antes de leerlo, que es una representación menor. El matrimonio es una representación menor de la relación que Cristo tiene con su iglesia. No es una representación literal y absoluta. Solo es una representación menor. Pero es una representación. El apóstol Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y luego empieza la primera analogía. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por supuesto, hermano, tú no eres el Salvador de tu esposa en sí. Es el Señor Jesucristo el que salva. Pero se entiende que tú eres cabeza, eres tú quien debe proteger, cuidar, guiar, sostener a tu esposa. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Hermanas, esto es diciendo, tu sujeción a tu esposo no es más que un símil de cómo la iglesia se sujeta a Jesucristo. Maridos, este es el estándar imposible, ¿no? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De nuevo vemos una analogía diciendo los maridos deben amar tanto a su esposa de tal manera como Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos. Ahora, nosotros no tenemos que ser crucificados por nuestra esposa. Bueno, no sé cómo se escucha eso. Nosotros no tenemos que ser crucificados por causa de que nuestra esposa sea salvada. Pero nosotros debemos vivir sacrificialmente, es decir, con una disposición a renunciar completamente a nosotros por causa del amor a ella. Sigue diciendo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y repite el pasaje que leímos hace un momento. Amados, el matrimonio es una representación menor de Cristo con su iglesia. Entonces, yo iba a poner esto un poquito más al nivel de nosotros. Es muy común que cometemos el error de relacionarnos con nuestra respectiva cónyuge en un nivel inferior que como nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe. Es decir, ¿cómo, hermano? Sí, muchas veces tú le hablas y tratas a tu esposa en una forma inferior que como tratarías a una hermana en la fe. Hermana, tú a veces tratas a tu esposo con un respeto menor que el respeto que le das a un hermano en la fe. Pero hay más. Eso es así a nivel nosotros. Lo que entendemos aquí es que la forma en que nosotros tratamos a nuestro cónyuge, sea el esposo, sea la esposa, manifiesta nuestra similitud con respecto a esta analogía. Entonces, cuando yo trato a mi esposa de tal o cual manera, tengo que preguntarme, ¿esa es la manera en la que Cristo se conduce con su iglesia? Por eso digo, wow, siempre me encuentro falto en esto. Nunca he podido decir, sí, esa es la manera en que Cristo lo haría. Ese estándar es... Y si pensamos que sí, tenemos que ir más a la Escritura para distinguir por qué estoy diciendo que nunca podremos. Y hermana, la manera en que tú tratas a tu esposo comunica la manera en que la iglesia debe responder a Jesucristo, a su dirección. ¿Se sujeta usted a su esposo manifestando esa sujeción que la iglesia debe tener para con Jesucristo? Pablo nos enseñó que debemos conscientemente considerar nuestros matrimonios como representaciones, ciertamente menores, pero finalmente representaciones de Cristo con su iglesia.
Es un gran misterio, dice él, termina diciendo el pasaje donde estábamos leyendo, pero cuando deja el hombre a su padre y a su madre y se casa con su esposa, hace una declaración respecto a Cristo y la iglesia. Dependiendo del matrimonio particular, esa declaración se hace mal o se hace bien, pero finalmente se hace una declaración. Y yo creo que tú y yo muchas veces hemos caído en el pecado de hablar mal de alguien, ¿verdad? Y cuando tenemos aprecio por una persona, tenemos cuidado de verdad de no hablar mal nunca de esa persona. No sé, usted piensa y dice, yo tengo a mi amigo, a mi pastor, a mi hermano en la fe, y yo particularmente tengo celo por mis hermanos en la fe. He tenido la experiencia que me encuentro a alguien e intenta hablar de mi hermano en la fe y yo normalmente pongo un stop, alto. Es mi hermano en la fe, no. Si no está el presente, yo no quiero escuchar algo que sea un chisme. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos aprecio y porque no nos gusta, no es correcto que hablemos mal de las personas. Pero, ¿qué sería si yo te vengo a hablar mal de Cristo? ¿Tú qué dirías si yo empezara ahorita aquí, ahora, a hablar mal de Cristo? Decirte que Cristo es un descuidado. Se paraban varios, ¿no? Y me bajaban de aquí. Bájese. ¿Qué te pasa, hermano? Si Él es el Señor y Él es glorioso, ¿por qué hablas mal de Cristo? ¿Por qué hablas mal de la iglesia? Bueno, hermano, eso es lo que tú y yo hacemos cuando nosotros no vivimos conforme a la dirección de la Escritura con respecto a nuestro cónyuge. Es exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros estamos hablando mal de Cristo. Estamos haciendo una representación pobre de lo que Cristo es para con su iglesia. Estamos haciendo una representación pobre de lo que la iglesia es para con Jesucristo. Pero todavía no termino. Tercero, ¿por qué el matrimonio? ¿O con qué propósito? Bueno, hermanos, primero quiero que sepan, el matrimonio, hermanos, tiene un propósito de parte de Dios, tiene una razón. Y hoy en día el matrimonio ha sido atacado, ha sido vituperado, ha sido desgastado, ha sido malversado. Mucha gente piensa que el matrimonio es una falacia, es algo que no sirve, que es un modelo arcaico de vida. Y por eso muchas parejas deciden vivir en fornicación, no se casan. Y otros han ido más lejos torciendo las relaciones afectivas que solamente están designados para hombre y mujer, torciéndolas y haciéndoles hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo que hoy conocemos como sexualidad, o la gente le llama la ideología de género, aunque solo es para suavizar. Hace unos 30 años se llamaba sodomía. ¿Por qué el matrimonio? ¿Cuál es el objeto de casarse? Porque cuando yo hablo de estas cosas, seguramente, ay hermano, amarla como Cristo amó a la iglesia. Pues yo quería casarme, hermano, pero se me hace que mejor me espero poquito. O usted y yo que estamos casados hicimos, hermano, pues ya puso la vara usted muy alta, no la puse yo para empezar, es el Señor el que dice, y cuánta desesperanza puede haber en nosotros de darnos cuenta que el estándar nos queda bastante grande. Pero Dios en su soberanía nos creó de tal manera para que por diseño tanto al hombre como a la mujer le viene como anillo al dedo. Y no es una composición para decir, hermano, entonces es por eso lo de los anillos. No, más bien digo que es el más adecuado modelo. Es lo mejor. Cuando el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, o sea que por diseño necesita compañía, no solo compañía, sino la mejor compañía. Dice, le haré ayuda idónea para él. Miren que me ha tocado muchas veces, hermanos, que la gente que habla del matrimonio en sentido, ¿cómo se dice? Con menosprecio, como despectivo y burlesco, ¿no? Le preguntan a un hombre, ¿eres feliz o eres casado? Y la gente se ríe. Y yo normalmente cuando alguien ve eso como despectivo pienso, bueno,
Tomo una frase, si ustedes quieren, muy humana y le digo, pues es que así le ha ido, tal vez, ¿no? Él está pensando que el matrimonio es algo asfixiante o algo terrible o no sé. Pero el matrimonio, según lo que la Biblia enseña, lo que he dicho ahora, es que el matrimonio es el estado ideal del hombre. Porque dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a hacer una ayuda, pero no le voy a hacer cualquier ayuda, le voy a hacer una idónea, la mejor que el hombre puede tener, una mujer. Es por eso que los matrimonios, y no les quiero llamar así, hermanos, yo no sé cómo llamarles, cómo les podemos llamar a eso, los matrimonios o que pretenden ser matrimonios, jamás, hermanos, jamás podrán ser el modelo. Porque un hombre necesita una mujer y una mujer necesita un hombre como compañero. Tome en cuenta lo siguiente, si un matrimonio no es el mejor estado que el hombre experimenta, algo anda mal y definitivamente no es el diseño o modelo que Dios nos dio. O sea, si un matrimonio no está siendo el mejor estado, si tú como esposo o esposa has pensado por un momento, hermano, es que mi matrimonio no es como que el mejor estado, es porque algo está mal. No es que Dios se equivocó en el modelo, nosotros no nos estamos amoldando. Nosotros no estamos siguiendo el principio de la Escritura. Pero ayuda a conocer el propósito, porque aquí ya vamos más allá del principio del matrimonio, el propósito o el motivo de Dios y el beneficio que se obtiene de seguir ese modelo. Es decir, el Señor, esto lo aprendí de un hombre, ahorita se me fue su nombre, pero él dice, cuando en la Biblia escuchamos que sus mandamientos no son gravosos, o cuando usted escucha o lee en la Biblia, en el Salmo 119, que el hombre se deleita en los mandamientos de Dios, deja ver claro que obedecer a Dios no debe constituir una carga o sufrimiento, sino por el contrario, obedecer a Dios debe causarle dicha. Al menos eso es lo que se entiende. Entonces cuando alguien dice, hermano, obedecer a Dios me trae desdicha, entonces usted no está obedeciendo a Dios, o no está entendiendo bien lo que Dios quiere de usted, o usted no está entendiendo con qué propósito Dios le pide algo. Y en el matrimonio es lo mismo. Si el matrimonio no es lo como se describe la Escritura, entonces hay algo que está mal en ese matrimonio. Ahora, lo glorioso del matrimonio es que además de que es una representación menor de Cristo y su iglesia, lo cual ya es un privilegio, en su propósito particular es de especial beneficio para los que lo forman. O sea que sí, hermano, en verdad el matrimonio es complejo, tiene dificultades y es todo lo que comentamos al principio, pero eso es algo deleitoso, es algo bueno para el hombre y para la mujer. En palabras llanas, a Dios le agrada el matrimonio y Él dice que es nuestra dicha. Te voy a mencionar 3 propósitos y solo hablaremos un poco más del primero, pero te lo voy a mencionar para que sepas cuáles son el triple propósito del matrimonio. El primero es compañerismo mutuo, ser buenos amigos. Como consecuencia del orden de la creación, los hombres y las mujeres están orientados el uno al otro en distinción. Se necesitan uno al otro, pero se necesitan a su forma. El hombre necesita la ayuda a una mujer, la mujer necesita ayudar. El matrimonio fue creado por Dios para proveer compañerismo en el trabajo del dominio de la tierra. El mandato cultural, ¿ustedes han escuchado el mandato cultural? ¿Sí han escuchado el término mandato cultural? Yo creo que sí lo han escuchado, pero no se acuerdan. Es lo que sucede muchas veces. El mandato cultural aparece en Génesis, donde dice multiplicaos y fructificaos y poblar la tierra y sojuzgarla, someterla, enseñorearse sobre todo lo que Dios ha hecho. Ese es el mandato cultural y no hablaré mucho de eso, pero en el ejercicio de ese mandato el hombre necesita una compañera y la mujer necesita ser compañera. Esa compañera o esa compañía idónea para el trabajo que Dios le da al hombre o para lo que Dios lo ha llamado. Él está encargado con el trabajo y debe recibir ayuda de ella.
Ella está encargada con el trabajo a través de servirle a él. Él está orientado al trabajo y ella está orientada a él. Voy a hacer una pausa aquí y seguir con los otros propósitos, pero el primero es ser amigos, ser compañeros, trabajar juntos, hacer lo que Dios quiere que hagamos juntos, cada quien haciendo su papel. Y la Biblia es clara al decir que uno está orientado al otro, el hombre está orientado hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. El hombre debe suplir las necesidades que solo el hombre puede suplir para la mujer, y la mujer debe suplir las necesidades para el hombre que solo la mujer puede suplir. Otro propósito es la descendencia santa. Hace rato leíamos en Malaquías y decíamos en verso 2:14, capítulo 2, verso 14 al 16, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu juventud. ¿No hizo él uno, habiendo en él, abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ese es Malaquías 2:14 al 16. Entonces, el propósito es una descendencia santa. Ahora, quiero aclarar que la descendencia santa no significa, no soy no lo voy a decir, no soy presbiteriano, de corazón sí, déjenme les explico por qué. Dios nos ha dado el privilegio a los que somos padres de conducir a esas pequeñas almas al Señor. Y si bien yo creo que la salvación es completamente individual y por gracia, eso no lo dudo, nosotros como padres deberíamos tener a nuestros hijos y educar a nuestros hijos como si dependiera de nosotros que ellos fueran salvos. Como si. Por eso que digo, en ese sentido sí soy así como que de corazón presbiteriano. El presbiteriano alude a una promesa y puede creer él que es una garantía que sus hijos serán salvos. Nosotros vemos en la Escritura que esto no es así. Sin embargo, como padres, nuestra aspiración, ruego y súplica es que Dios salve a nuestros hijos. Y nosotros debemos de vivir de tal forma que como si dependiera de nosotros, como si nuestra vida, ejemplo, palabra, trato, cuidado, fuera lo que fuera salvar a nuestros hijos, aunque sabemos que el Señor es el que puede salvarlos. Ahora, normalmente el Señor salva a los hijos de los creyentes. Esa es una generalidad. Sin embargo, todos tenemos que tener presente que esa descendencia santa no se da por automático. Evidentemente nuestros hijos tienen un favor particular de parte de Dios por el hecho de ser nuestros hijos. Y si usted es cristiano, sus hijos tienen un favor particular. ¿Cuál? Pues que en medio de tantas personas, ellos son objetos del beneficio de escuchar la palabra con mayor frecuencia, mucho más que con otras personas. Ese es otro propósito. Así que es un error también pensar que el matrimonio solo se trata de dos. Existen muchos matrimonios que se llevan a cabo y dicen, bueno, vamos a casarnos tú y yo. Los hijos, pues luego vemos. Porque los hijos me quitan tiempo, porque los hijos son trabajo, porque los hijos, no, es que los hijos, y luego para mantenerlos, ahora la gente piensa o espera, de verdad hermanos, espera lo mejor para mis hijos, como si lo mejor fuera darles absolutamente todo lo que tú no tuviste. Y eso es un error. Nuestros hijos deben ser criados en amonestación, en disciplina, delante del Señor. Y hay veces que no dar es mejor que dar. Tercer propósito, protección contra la impureza sexual. En primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 al 6, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, la carta a los Corintios parece ser una respuesta de Pablo de algo que le habían escrito a los Corintios, y hablan acerca del tema matrimonial, y dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué está haciendo Pablo? Dice, ese de que no le sería bueno no tocar mujer es porque tener esposa va a causar aflicción. Y él dice, si alguien puede quedarse así, pues está bien. Ese es todo este capítulo. Es decir, hermano, ¿está recomendando la soltería? No, no estoy recomendando la soltería. Lo que dice el apóstol Pablo es que si alguien se queda sin casar, pues no está mal, está bien. Pero tiene que tener cuidado, porque si es tentado a la fornicación, entonces el apóstol Pablo dice, no, es mejor que te cases. Sigue diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Bueno, aquí ya el apóstol Pablo está asumiendo el matrimonio y dice, el marido, el casado, debe cumplir con su esposa el deber conyugal. Esto yo lo escuché de otro pastor, a quien ustedes conocen. No, no es el pastor Tomás, es otro pastor que ustedes conocen. Y él predicaba acerca de esto y dice, hermanos, es muy común que la tentación sexual al hombre y a la mujer llega por el incumplimiento del deber en esta área de la vida. Sí. Cuando el marido no cumple con su deber conyugal con la esposa o la esposa no cumple con el marido. Hermano, pero es que no se trata de cumplir por cumplir. Bueno, ahí les va un tip, algo que no van a encontrar un texto que diga eso, pero se entiende. El hombre en este ámbito, estoy buscando, no hay niños, ¿verdad? Pequeñitos no hay, perfecto. El hombre en este ámbito, en el ámbito sexual, requiere frecuencia, amadas hermanas. Hermanos, su esposa no requiere frecuencia, requiere calidad. Solo voy a decir eso. ¿Por qué? Porque es deber del esposo ocuparse de su mujer y es deber de la esposa ocuparse de su marido. Eso es lo que dice. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Está hablando obviamente de la intimidad sexual. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No crean que se debilita, porque los dicen, mano, es que ahí dice por vía de concesión. No, está diciendo, está reconociendo nuestra naturaleza. Dios nos hizo seres sexuales y es nuestra responsabilidad ejercer esa sexualidad en nuestro matrimonio de acuerdo a la norma de Dios. Pero me voy a regresar al primer propósito, hermanos, porque ya vamos a terminar la primera sesión. Y es que en este primer propósito es uno de las grandes dificultades, ese de compañerismo mutuo. Déjenme darle dos recomendaciones, o no dos recomendaciones, quiero hablar de dos verdades básicas que tienen que ver con el compañerismo. Tómalas en cuenta porque estas cosas son lo que normalmente, si no lo hacemos, debilita nuestro compañerismo. La primera es el mismo fin, el mismo objetivo. Sé que la mayoría de los que están aquí son cristianos. Y tú debes de saber que el principal fin del hombre es la gloria de Dios. Muchas veces las dificultades en el compañerismo se deben a que persiguen objetivos diferentes. Objetivos diferentes. Ahora tú me dirás, bueno hermano, lo que pasa es que él quiere una casa allá y yo quiero una casa acá. Bueno, yo te diría, ni la casa allá ni la casa acá. ¿Qué honra más a Dios? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer para tomar buenas decisiones. Y como matrimonio debemos respaldar aquello que va en pos de ese gran fin que es la gloria de Dios. Y podemos decir tal vez, bueno, esposa mía, yo no creo que honre más a Dios que comprometa mis finanzas por tener una casa allá. O bueno, esposo mío, yo no creo que Dios sea más honrado si tú no haces un esfuerzo por tener una casa acá. O sea, si se dan cuenta que hay un balance, y tiene que haber un balance sincero, en donde de verdad tienen que pensar que el mayor fin es la gloria de Dios. Así que todo lo que tú y yo hacemos como matrimonio tiene que perseguir ese gran fin, la unidad
perdón, el perseguir ese gran fin produce una unidad de compañerismo, porque entonces están dispuestos a renunciar los dos a tal o cual cosa que puede estorbar esa aspiración. O están dispuestos a asumir una nueva responsabilidad con tal de continuar en la aspiración de esa gloria para el Señor. El mismo fin. La Biblia dice claramente en diferentes partes que la unidad, y mayormente entre esposos, fortalece. Usted escucha, hay un pasaje en Amós que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y en otro pasaje dice que si hay cordón doble es fuerte, si es triple pues es más, casi no se rompe. La fraternidad entre hermanos nos fortalece. Ahora ustedes imaginen la fraternidad entre esposo y esposa. Se requiere tener el mismo fin presente. Cuando tú haya una diferencia, no, lo que pasa es que él quiere esto, lo que pasa es que ella quiere esto, piensen, ¿estamos persiguiendo el mismo fin los dos? Y otra verdad importante, la comunicación. Bueno, en esto qué decir. La comunicación tiene serias dificultades que deben de salvarse. Los hombres somos distintos que las mujeres. Nos comunicamos de manera distinta. Los hombres somos muy pragmáticos, lo que decimos, pues eso es. Las mujeres tienden a ser múltiplemente interpretativas. ¿Sí? Yo recuerdo esto porque lo he visto y personas que no son creyentes lo reconocen. Yo recuerdo mucho, hay un hombre por ahí que aparece en internet que él dice, habla de las cabezas de los hombres y las cabezas de las mujeres y dice que las cabezas de los hombres son como cajitas, unas cajitas así y cada cajita es un tema. Economía, trabajo y ninguna cajita se toca entre sí. Ahí están todas las cajitas. Pero hay una cajita para todo. Y el hombre tiene una cajita especial que se llama la cajita de la nada. Es una ilustración. Yo creo que el cerebro no tiene cajitas, pero entiendo lo que quieren comunicar. Y esa cajita de la nada, el hombre la usa con cierta frecuencia. Y la mujer no tiene cajitas, la mujer tiene unos cables interconectados por toda su cabeza. Y viajan, sus pensamientos viajan de una carretera a otra con una velocidad, de hecho no tienen límite de velocidad en su cerebro. Y entonces el hombre es capaz de no pensar en nada. ¿En qué piensas? En nada. Y para la mujer eso es imposible. Dice, ¿cómo no vas a pensar en nada? Yo puedo pensar como en 10 cosas diferentes en 10 segundos. Y entonces, ¿qué tienes? Pues nada. Eso es imposible. Bueno, de ahí partimos que hay otras diferencias también en comunicarnos cuando llegamos a casa y nosotros le preguntamos, hola mi amor, ¿cómo estás? Y la mujer te dice, nada. Y el hombre dice, pues no tiene nada. Pero tú, hermana, estás diciendo que tienes muchas cosas. ¿O no? ¿Verdad que sí estás diciendo? Tengo muchas cosas, pero pregúntame más. Así no. Y sí te voy a decir, pero despacio. Y busca el camino. Y luego después el hombre dice, pues me dijiste que no tenías nada, pero si me ves, ¿por qué me preguntas que si tengo? O sea, no, porque nos comunicamos de manera distinta. La comunicación tiene muchos estorbos, prejuicios, nuestra propia naturaleza y forma de conducirnos se convierte en un obstáculo para tener una buena comunicación. Las mujeres escuchan lo que no se dice. Las mujeres interpretan mucho, pero no solo las mujeres, hermanos, también nosotros interpretamos. Nosotros no vamos más allá. Nosotros decimos, bueno, pues es que si me dijo que no tenía nada, hermano, ¿para qué le sigo preguntando? Luego se me enoja, ya nada más con una vez. Pero en realidad él se enoja porque no le preguntas o porque no le preguntas de otra manera. La comunicación entre esposo y esposa siempre ha sido, déjeme usar la palabra como el talón de Aquiles, la gran debilidad que existe en la relación de un hombre y una mujer. Yo tengo ya 21 años de casado con mi esposa y sigo teniendo dificultades de comunicación. Sigue habiendo cosas que de repente ella, no, es que yo entendí que dijiste esto.
Y yo, pero ¿cómo lo entendió? Pero en verdad es que ella interpreta de una manera, entonces también tengo que tener cuidado de lo que interpreta. Y si ella va a interpretar, entonces tengo que explicárselo. Yo llego a casa, y este ejemplo lo pone un escritor y dice, llegas a la casa, a tu trabajo, y llegas enojado porque te fue mal en el trabajo, hubo un mal día. Y llegas con el rostro, así como lo tengo yo, de pocos amigos, llego, pero no digo nada. Y luego mi esposa se me acerca, o se te acerca a ti y te dice tu esposa, mi amor, ¿estás bien? Sí. Ok. ¿Quieres cenar? Pues tengo hambre. Y ya, y se siente, y está enojado. Y hasta los hijos, ¿qué tienes, papá? Nada. ¿Por qué? Porque no dices, no explicas para que no interpreten. Es más fácil que digas, hijo, hija, esposa, tuve un mal día y estoy al límite de la impaciencia. Perdónenme. Debo orar al Señor que me ayude porque fue un mal día hoy. Fue difícil con mi jefe, con mi compañero de trabajo. Entonces ellos van a entender, ok, el pleito no es con nosotros. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque existen barreras de comunicación. Y permítanme decirles otra cosa más. Y esta ilustración la tomé de Wayne Mack, un escritor y predicador, y él dice, vamos a tal punto con el tema de la comunicación que las interpretaciones pueden tomar dimensiones terribles si no somos claros y explícitos. Tenemos que tener cuidado en interpretar y tenemos que tener cuidado de cómo nos interpretan. Él habla de una historia entre en un pueblo había judíos y católicos. Y los judíos eran menos. Ellos eran menos. Y los católicos estaban disgustados y querían que los judíos se fueran. Y como eran mayoría, pues se pusieron de acuerdo los católicos y dijeron, ¿saben qué? Pues hay que hacer que los judíos se vayan. No, pues sí, pues hay que hablar con el rabino. Pues está bien, y va el sacerdote y habla con el rabino, le dice, rabino, pues es que sabes que estamos de acuerdo todos y queremos que se vayan. Y dice el rabino, de acuerdo, si usted acepta que tengamos un debate. ¿Un debate? Sí, un debate usted y yo, pero el debate es sin hablar. Dice el sacerdote, bueno, pues está bien. Y se juntan el sacerdote y el rabino y se hacen acompañar de algunos y se meten a un cuarto. Y entonces dice, bueno, pues empiecen. Y le hace el sacerdote así. Y el rabino se le queda viendo y le hace. Y luego el sacerdote le hace. Y el rabino le dice, el sacerdote saca una manzana y se la muestra. Y el rabino la toma y se la come. Y dice el sacerdote, no, ya. Amigos católicos, perdimos. Imposible ganarle a este hombre. Nos ganó el debate, se quedan, está bien. Y dicen, ¿pero por qué? Dice el sacerdote, pues es que yo le dije que Dios está en todas partes, pero él me dijo que Dios está aquí, ahora. Y luego yo le dije, pues Dios está en 3 personas. Y luego él me dijo, pero hay un solo Dios. Y yo le dije, al hombre se le dio una oportunidad y él me dijo, pero fracasó y pecó. Y pues no, ya, ¿qué más queda? No, pues sí, muy bueno el rabino. Y le dicen al rabino, oiga, pues ganó. Dice, pues no estoy seguro, pero nos quedamos. Y él dice, ¿pero por qué? Dice, pues, no sé, él hizo así y yo entendí, queremos que se vayan. Y yo le dije, pues nosotros nos queremos quedar. Y luego él dijo, les damos 3 días. Y yo le dije, tenos un mes. Y luego él me ofreció una manzana y pues yo me la comí. ¿Qué? Suena extraño, dice, suena jocoso, porque decimos, así es la comunicación. Entendemos cosas que no debemos entender. Y sabes una cosa, hermano, yo veo que te sonríes porque dices, hermano, pues sí es cierto. ¿Cuántas veces supones cosas que no son? ¿Cuántas veces interpretas y eres hosco con tu esposa por causa de una errónea interpretación? Yo he sido culpable de ese pecado muchas veces.
¿Cuántas veces, hermana, interpretas demasiado la actitud de tu esposo y no esperas a escuchar si hay una causa? Una buena comunicación nos hará ser buenos amigos. Y siendo buenos amigos, testificamos bien de la relación de Cristo con su iglesia. Yo espero y de verdad deseo que Dios bendiga nuestras vidas, porque de verdad el matrimonio es todo un reto. Es algo glorioso, es algo deleitoso, pero es un compromiso serio y es algo que requiere un esfuerzo cotidiano. Así que si tú llevas menos años de casado, no pienses que a los 21 se acabó el esfuerzo. Y quienes van a cumplir 35 años, te dirán que todavía no se acaba el esfuerzo. Pero sabes una cosa, yo puedo decir con toda certeza, vale la pena para la gloria de Dios. Vale la pena para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque cuánto necesitamos, Señor, de tener presente el papel que nos has dado para llevarlo a cabo en nuestro matrimonio. Concédenos, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, para proteger esta verdad tan gloriosa que tiene que ver con el matrimonio, con nuestras propias vidas, viviendo matrimonios según tu palabra, comunicando, Señor, en una representación ciertamente menor y probablemente con muchas imperfecciones, pero esencialmente que comuniquen esa aspiración a vivir y a relacionarnos como tu Hijo Jesucristo se relaciona con la iglesia. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén.